director del Departamento de Cine y Comunicación. Seguramente me habrán visto ya en alguna de otras de las mesas o charlas. Pues me da mucho gusto llegar a esta última conferencia magistral de este sexto coloquio de investigación y comunicación de la Universidad de Monterrey. Mientras se van terminando de integrar los que nos acompañaran como participantes, bueno, vamos a leer el disclaimer de esta grabación, que dice: al ingresar a la presente sesión de la UDEM, los participantes entienden y aceptan que sus datos personales y o imagen podrán ser divulgados por la Universidad de Monterrey para los fines aquí descritos. La sesión será grabada y almacenada para conformar un repositorio que servirá para futura consulta y referencia. También podrá ser difundida por la Universidad de Monterrey para fines informativos, administrativos y otros relacionados con la promoción por parte de la universidad. Toda la información compartida tiene carácter confidencial, por lo tanto no podrá ser transmitida, grabada ni divulgada en ninguna forma a ningún tercero. Las opiniones expresadas en esta sesión son responsabilidad de cada participante. Y bien, bueno, pues vamos a iniciar puntualmente. Doy primeramente cordialmente la bienvenida al doctor Gabriel Pérez Salazar de la Universidad Autónoma de Coahuila, nuestra universidad invitada, y que, bueno, debo de decir que las charlas y conferencias que han presentado a lo largo de estos 2 días han sido excelentes, han tenido una... pues como contribución significativa para el hilo y el tema del coloquio. Me parece que han sido fundamentales en estas sesiones de trabajo. Y bueno, pues no nos deja atrás el doctor Gabriel Pérez Salazar. Voy a leer brevemente su semblanza. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociales, con orientación en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México, y cuenta con el nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Es autor de más de 50 documentos científicos publicados a nivel nacional e internacional, así como de los libros Internet como medio de comunicación en el 2012, El meme en Internet, Identidad y Usos Sociales del 2017, que tuvimos la oportunidad de contar con su participación en aquel momento en el encuentro regional CONEIC que tuvimos aquí en la universidad, y que nos platicara justo de ese libro, Identidad y Virtualidad, aproximaciones desde la comunicación, del 2021. Ha sido profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y desde 2010 es catedrático investigador de tiempo completo en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Saltillo. Es líder del cuerpo académico en Consolidación, Cultura e Identidad. Dentro de su línea de investigación centrada en la comunicación y las innovaciones tecnológicas, destacan los abordajes que ha hecho en torno a la brecha digital, los usos sociales de la tecnología, los procesos identitarios en los espacios virtuales, la cibercultura y la ciudadanía digital. Gabriel, una vez más, bienvenido. Nos da un gran gusto tenerte con nosotros, un verdadero honor. Y bueno, pues la pantalla es tuya. Muchísimas gracias, Juan Manuel, por la presentación y por darme el espacio. Virginia, lo mismo. Mi felicitación por una excelente organización y a todo el equipo que ha formado parte de este coloquio. Muchas, muchas gracias. Como lo he dicho siempre, estar en la UDEM es casi como estar en casa. Bueno, voy a permitir compartir la pantalla de mi presentación. Si hubiera algún problema, por favor, se los agradecería que me lo dijeran. Muy bien. Entonces, ahí debemos estar viendo la portada y es básicamente, bueno, esto es de lo que les voy a hablar. Primero voy a hacer un recorrido breve sobre qué es la identidad, después pasaré a las identidades masculinas y finalmente hablaré sobre las las expresiones identitarias de lo masculino que son expresadas, que están presentes en lo virtual. Primero, ¿qué es la identidad? La identidad tiene que ver con lo que somos, que se construye en una oposición, eso que somos contra aquello que no somos nosotros, es decir, la otredad, el otro. En esta contrastación, en esta distinción, operan una serie de atributos, de rasgos, de características que nos hacen a nosotros reconocibles ante los demás
y a los demás reconocibles ante nuestra percepción. De tal manera que podemos identificar dos grandes rasgos. Por un lado, lo que tiene que ver con aspectos individuales, que están compuestos a partir de cuestiones que son físicas, aparentes, mi estatura, color de cabello, ojos, piel, etcétera, etcétera, complexión, etcétera. Todos estos factores que son visibles de mí y que me hacen ser visualmente identificable. Pero eso no es todo. La identidad también está compuesta por aquello que creo, por mis valores, aquello que pienso, por mi ideología. Entonces hablamos de aquello que me caracteriza, que me hace único, tanto en lo físico, en lo aparente, como en lo cognitivo, en lo que pienso, en lo que siento, mis experiencias, mi memoria. Entonces, todo eso compone nuestra identidad en un primer plano. A todo esto sumamos otra dimensión que son todos aquellos colectivos a los cuales pertenecemos. Por ejemplo, en primera instancia, a nuestra familia. Nuestro primer apellido nos da esa identificación de a qué clan familiar pertenecemos. Yo soy de los Pérez, etcétera, etcétera. Y así cada uno de nosotros se puede reconocer en términos de lo que implica eso. Esas implicaciones son en torno a los roles que estamos jugando en estos colectivos en los cuales nos encontramos. Por ejemplo, soy hijo en función de mis padres, soy sobrino en función de mis tíos, nieto en función de mis abuelos, etcétera, etcétera. Pero socialmente también me empieza a dar una forma de identificación. Es hijo del doctor Pérez Ayala, era lo que decían donde yo crecí. Entonces, esto se va ampliando en la medida en la que nuestros círculos de interacción van creciendo, los amigos, el barrio y la escuela, que es un entorno, una institución muy importante, donde esto se va ampliando. Y yo era en la primaria de la Carmen Zambrano, y después en la secundaria fui de la Federal, etcétera, etcétera. Y todo esto aporta al sujeto una serie de rasgos que se van incorporando entonces a todo este complejo que vamos interiorizando, de lo cual nos vamos apropiando y que van modificando eso que somos. Muy bien, entonces me acerco a la parte inferior del mapa. Eso que somos entonces va cambiando, va modificándose en la medida en la que adquirimos nuevos roles, en función en la que aquellos descriptores personales van cambiando, por ejemplo, en cuestiones etarias. Yo de ninguna manera puedo aparentar ser joven, o sea, menos maduro, y después seré mayor, etcétera, etcétera. Entonces, mi identidad en función de mi condición etaria irá cambiando y ajustándose de esa manera. Mi expresión laboral también, mi función como profesor, es decir, ahí va el profe, dicen. O sea, en una ciudad como Saltillo es fácil que nos reconozcamos, que nos encontremos, y eso es lo que me caracteriza, es ese rasgo de ese rol que tiene que ver con esa institución a la que pertenezco, que me hace reconocible ante muchos de mis ex alumnos. Muy bien. Entonces, todo esto nos lleva a considerar que contamos con múltiples planos de expresión de nuestra identidad. No somos una sola cosa, somos muchísimos planos en los cuales estamos expresando y manifestando aquello que somos a partir de una serie de interacciones comunicativas. Es decir, lo identitario se construye siempre desde la comunicación y se reconoce y se manifiesta desde este mismo plano. Es un asunto, entonces, un fenómeno social profundamente comunicativo. La acumulación de todo eso que hemos sido, de todos los roles por los que hemos pasado, de todas nuestras acciones, situaciones, contextos, es lo que va formando y va integrando esa memoria que es una unidad de identidad que nos hace entonces ser lo que somos en función de lo que hemos sido en el pasado. Muy bien, entonces a grandes rasgos eso es como se describe en términos teóricos qué es la identidad. He estado trabajando en función, en términos de la identidad en los espacios virtuales, y aquí podemos reconocer algunas diferencias interesantes. Cuando estamos en un plano físico, cuando compartimos la dimensión espaciotemporal, ya lo decía yo en la presentación anterior, en la diapositiva anterior, hay una serie de rasgos que me hacen reconocible. Por ejemplo, mi expresión de género es muy obvia en mi caso. Mi edad también es más fácilmente adivinable. Uno puede suponer más o menos cuántos años tengo, etcétera, etcétera. Es decir,
el simple hecho de estar físicamente en ese espacio, en ese ahí y en ese ahora, revela de mí una gran cantidad de aspectos de lo que yo soy, de mi identidad. Muy bien. Cuando estamos en el plano de lo virtual, según Pierre Levy, aquí hay un rompimiento, es un estado problemático, dice Levy, que se presenta a partir de una gran cantidad de dimensiones, donde lo espacio-temporal es lo principal. No es lo único, hay otras dimensiones que se rompen también, pero es lo principal, es donde se construye este eje de la reflexión en este momento. ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo las demás personas pueden tener una idea de quién soy yo? Pues a partir de las representaciones que yo hago de mí en estos espacios virtuales, los que sean, no solamente en las plataformas sociodigitales, en cualquier entorno de interacción que se encuentre mediado por estas tecnologías digitales. Esto me permite hacer hoy en día una cierta cantidad de manipulaciones que están más o menos a mi alcance. Por ejemplo, es decir, en mi perfil de Face, yo sí pongo mi foto de mí, de mi rostro, y hay quien decide no hacerlo, por muchas razones. Es decir, hay quien pone la foto de ellos mismos con su pareja, o de su familia, o de sus hijos, o del lugar donde crecieron, o donde han sido felices, o de su equipo de fútbol. Es decir, en esa decisión de qué pongo como foto de perfil, ya hay una expresión más o menos consciente de eso que escogemos para representarnos ante las demás personas. Hay también una narrativa, es decir, así como en lo físico el yo, mi yo, se proyecta ante los demás a partir de una secuencia de interacciones, acá es exactamente lo mismo, solo que esta secuencia de interacciones está fragmentada en términos de lo espaciotemporal. Alguien puede entrar, por ejemplo, a un blog que tengo desde hace muchos años y ver las entradas de hace 15, 20 años. Y ese era mi yo de entonces. Y si ese es el primer contacto que tienen con ese yo virtual, pues no me están viendo a mí, me están viendo a mí como pensaba yo hace 15 o 20 años. Que si entran a mi página de Face y me siguen todos los días, es distinto. Hablo de otras cosas, me preocupo de otros asuntos. Esto nos habla entonces de que la representación del yo en lo virtual es sumamente compleja. En lo físico, la memoria de mi yo está solamente en personas que interactuaron conmigo en aquellos momentos. Por ejemplo, mis compañeros de la licenciatura o de la preparatoria. Y tienen entonces memoria de mí en tanto esas interacciones de esta época. Pero eso ya pasó y eso está solo en su memoria, o salvo que alguien haya guardado el anuario o algo así. Pero vamos, ahí está el papel de la mediación del yo. Si estamos hablando de la mediación digital tiende a ser omnipresente. De manera que ¿dónde estoy? No es donde estoy yo. ¿Dónde están mis representaciones de mi yo, que es distinto? Pues en todos lados, es decir, en todos lados donde yo efectivamente tenga presencia. Ya lo decía yo, estoy en ese perfil de Face, estoy en Twitter, que casi nunca publico nada en Twitter, pero ahí estoy. Estoy en WhatsApp, estoy en YouTube, que sí más o menos subo algo de vez en cuando, etcétera, etcétera. Incluso en Face tengo dos representaciones. Mi yo personal, donde publico un montón de cosas, desde la invitación a asistir a esta conferencia, hasta cómo va mis 3 macetitas con fresas. Y publico todo eso, pues. Y tengo otra cuenta que es más bien académica, donde algunas ideas que voy esbozando, las voy lanzando, y luego a partir de eso, luego las retomo y se convierten en un paper o en un ensayo o lo que sea. Es decir, esto es muy complejo. Hablamos entonces de una fragmentación. Y eso les estoy hablando que en todas mis cuentas y en todos mis perfiles uso mi nombre y uso mi imagen. Hay muchas circunstancias que ya lo recordaba Juan Manuel González cuando tuve el privilegio de estar físicamente allá en la UDEM, que cuando hablábamos de qué pasa cuando esto no es así, es decir, cuando hacemos una representación identitaria no análoga de mí, es decir, que no tiene una correspondencia directa, lo que en algunos lugares o en circunstancias se conoce como cuentas fake, término que no me gusta, pero bueno, no es nada más para tener el referente común. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, las razones por las cuales ocurre esto pueden ser muy variadas y algunas
total y absolutamente legítimas que pueden tener que ver precisamente con exploraciones identitarias, en cuestiones, por ejemplo, de religión, en cuestiones de género, vamos, en muchas dimensiones, en lo político, es decir, son muchísimas las posibilidades por las cuales yo puedo construir un perfil no análogo y que no tiene necesariamente que ver con una intención criminal o un robo de identidad, etcétera, etcétera. Nada que ver con eso, no necesariamente. Es decir, es muy complejo. En todo caso, aumenta la incertidumbre y eso que soy yo está todavía más fragmentado y no siempre tiene esta correspondencia análoga con lo que físicamente se puede ver de mí y con mi nombre que está registrado, etcétera, etcétera. Muy bien. Como podemos ver, todo esto tiene que ver con cómo se manifiesta esta identidad en lo virtual. Y el último punto del cual no he hablado, que está abajo a la derecha en este mapa, tiene que ver con la identidad de datos, que es toda la huella que vamos dejando a partir de nuestra presencia digital, todos los ajustes que hacen los algoritmos. Es decir, Facebook sabe perfectamente qué debe mostrarme para captar mi atención. Y lo sabe TikTok y lo saben todas las plataformas sociodigitales. Bueno, eso tiene que ver con esa identidad de datos. Y de la misma manera, Amazon sabe qué sugerencias hacerme y Netflix sabe qué series sugerirme. Es decir, todo eso que es parte de lo que soy, de lo que me gusta, de lo que consumo, etcétera, etcétera, forma parte de este rastro que también me integra en términos de lo digital. Ahora, aquí el control que yo tengo es prácticamente nulo en función de todos los mecanismos que ustedes saben que se activan en términos de todo esto. Muy bien, entonces es más o menos lo que tiene que ver con la identidad en primer lugar, lo que somos y cómo somos entonces en lo virtual. Decía yo que uno de estos planos de interacción y de representación identitaria tiene que ver con el género y es de lo que voy a hablar a continuación desde lo masculino. Muy bien. Voy a precisar esto. El sexo tiene que ver con una condición biológica, es decir, con la carga cromosómica que nos hace manifestar una serie de expresiones fenotípicas y de secreciones hormonales, testosterona, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado están las construcciones sociales que se hacen a partir de esta primera capa, donde puede haber o no correspondencias. Generalmente las hay. Es decir, quien nace con un cromosoma XY, que es el caso de los varones, usualmente desarrollamos un género masculino, pero no necesariamente es así. Y no es solamente eso, sino el cómo somos hombres y el cómo somos mujeres es lo que está socialmente prescrito y construido, es cultural, pues. El cómo debe ser un hombre no tiene nada de natural. El cómo debe ser una mujer no tiene nada de natural. Es decir, esas prescripciones sociales son eso, construcciones sociales, no parte de una naturaleza. Eso lo quiero dejar muy claro. Y finalmente se encuentra el plano de la orientación sexual, que tiene que ver con aquello que nos despierta alguna atracción erótico-afectiva. La identidad sexogenérica entonces se ubica en la intersección de estas tres dimensiones y de manera muy concreta, cuando hablo de masculinidades, se ubica aquí, en el género, no en el sexo. Y otro recordatorio, si ustedes quieren saber si es hombre o mujer, no pregunten género, la variable se llama sexo. Bueno, vamos a hablar entonces de la identidad masculina. Si lo que somos, si la identidad tiene que ver con lo que somos, entonces la identidad masculina tiene que ver con cómo me entiendo yo como varón, cómo me percibo yo como hombre y cuáles son las percepciones y las prescripciones también sociales que recibo en términos de cómo debe ser un hombre. Y esto está apoyado por una gran cantidad de instituciones que vamos a ver más adelante. ¿En función de qué? Pues de ese otro. Recuerdan que hablábamos que la identidad tiene que ver con esa oposición y ese no yo, esa otredad. En esta otredad se encuentran entonces mujeres, otras personas en otras identidades sexogenéricas y también otros hombres. ¿Cómo piensa mi pareja, mi novia, que debo ser yo como varón? ¿Cómo piensa un hombre homosexual, una mujer lesbiana, que soy yo como varón? ¿O cómo se piensa un hombre homosexual a sí mismo como hombre homosexual, pero como hombre? Entonces, por eso decía yo que era muy importante ver la distinción entre sexo, género y orientación sexual, porque nos permite entender la diferencia y cómo ubicamos todo esto. Y también en función de otros hombres.
¿Cómo me proyecto yo como hombre ante otros hombres en función de una similitud en términos de poder, de roles compartidos, etcétera, etcétera? Es decir, todo esto está socialmente prescrito. Insisto, esto no es natural, esto es una construcción social que lleva a fin de cuentas, a partir de todo esto, a cómo me expreso yo, cómo expreso mi género, cómo me expreso como hombre, como varón. Lo cual da lugar entonces, viene aquí la referencia con el tema del coloquio, esto puede dar lugar a una serie de incertidumbres, sobre todo porque si ya establecimos que las identidades son fluidas porque son culturalmente, están culturalmente influenciadas, influidas, pues entonces no es estático. El cómo me pienso como hombre hoy es distinto a cómo me pensaba como hombre hace 20 años o cómo se pensaba como hombre mi abuelo o mi papá o mi bisabuelo. Es decir, no es lo mismo cómo ser hombre hoy, cómo entender una relación con un hombre hoy. Ese es un estado problemático, es un estado de incertidumbre porque está modificándose constantemente a partir de una gran cantidad de movimientos, de influencias que tienen que ver de manera muy importante dentro de la teoría, perdón, dentro de la teoría del género, se ha construido, perdón, a partir del feminismo, de los estudios del feminismo. Entonces, en función de todos estos espacios y todos estos reconocimientos que han sido establecidos, logrados, algunos, otros todavía en lucha desde el feminismo y desde todas las otras identidades sexogenéricas, es entonces que surge esta incertidumbre de, y entonces, ¿qué soy yo hoy como hombre y cómo me entiendo a mí mismo como hombre? Siendo hombre porque me identifico como tal, porque yo soy hombre, y quien no, pues no, pues. Y entonces, si no se identifica como hombre, ¿cómo que se identifica en términos de esta flexibilidad que está implícita en el género? Bueno, en todo este asunto teórico han sido Raven Connell, que es perdón, de las principales autoras de este asunto de las masculinidades, plantea la existencia de una masculinidad hegemónica. Raven Connell parte, o sea, el mismo nombre nos lo sugiere, de una perspectiva crítica. Evidentemente leyó a Gramsci y retoma el concepto de la hegemonía de este autor para entonces hacer una descripción de cómo muchas de las acciones y muchos de los roles sociales que son ejercidos desde lo masculino corresponden a esta visión que voy entonces a presentar algunas características. ¿Cómo es su paternidad? La represión emocional. Los hombres no lloran. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? El ser proveedor, el mandato de la proveeduría, que establece que es uno de los mandatos de Marcela Lagarde. El ser hipersexual, es decir, un hombre siempre debe poder, si no, no es hombre. Son estas prescripciones sociales que están marcadas ahí, con una relación de dominación sobre las mujeres, porque para eso es hombre, viril. Entonces, que además se basa en lo racional y no en lo emocional, porque así deben ser los hombres. ¿Quiénes son entonces emocionales? Los no hombres, mujeres, homosexuales, etcétera, etcétera. Insisto, no es que sea así, es que esa es la construcción social de la masculinidad hegemónica, con un rechazo ante las personas homosexuales, una homofobia, pues, porque precisamente pone en jaque algunas de estas concepciones y entonces no es hombre. Claro, un hombre homosexual es hombre en tanto se considera a sí mismo como hombre, valiente, temerario, que no tiene miedo a nada, hace frío y no se pone suéter, le duele algo y no va al médico, estoico, lo soporta todo. Es decir, nuevamente, revisen ustedes, hagan ustedes una revisión de los productos mediáticos, de muchos productos mediáticos, sobre todo no muy recientes, o incluso algunos muy recientes. Vin Diesel, me parece que muchos de los personajes que hace retoman esto, no todos por supuesto, pero estos grandes héroes de acción, incluso hoy en día siguen reproduciendo muchos de estos valores. Y lo más destacado, a partir de relaciones violentas, donde la violencia hacia todos, hacia mujeres, hacia personas en la diversidad sexual, hacia otros hombres e incluso hacia uno mismo, se convierten entonces en la base de la relación. Insisto, desde estas prescripciones de la masculinidad hegemónica, la llamada masculinidad tóxica, masculinidad tradicional, etcétera, etcétera. Por otro lado, se encuentra
una postura de resistencia a esto, que dice, a ver, no, yo soy hombre, pero yo sí lloro cuando tengo la necesidad de hacerlo y participo en la crianza de mis hijos y me cuido. ¿Me duele algo? Pues sí, ya, pues sí, voy al médico y trato de tener una relación respetuosa de pareja y respeto también a personas en la diversidad sexogenérica y participo en las labores del hogar y soy hombre. Trato de ejercer una sexualidad saludable y de ser solidario con el movimiento feminista y todos estos movimientos que buscan reequilibrar y romper estas desigualdades entre lo masculino y las otras representaciones genéricas. Todo esto, decía yo hace un momento, es reforzado. Todas estas prescripciones, sobre todo en términos de lo tradicional y de lo hegemónico, han sido durante milenios, literalmente, milenios reproducidos por una gran cantidad de instituciones. Prácticamente todas las religiones, la escuela, el Estado, por supuesto, la familia, en fin, los medios sociales de comunicación. Es decir, en lo mediático, en esto que la escuela de Birmingham plantea sobre cómo el entorno cultural de un momento dado se ve reflejado en la producción mediática, bueno, todo eso recoge también estas prescripciones en torno al ser hombre. ¿Si han visto alguna película de Pedro Infante? Y lo digo así en el sí, porque ya cada vez nuestros estudiantes menos lo han visto, quienes son jóvenes menos lo han visto. ¿Pueden ustedes recordar cómo es la construcción de lo masculino desde esta prescripción? Hace poco veíamos en casa, estábamos volviendo a ver Los Sopranos, y es una maravilla en términos de este análisis de la representación de lo masculino, cómo Tony Soprano entiende su masculinidad y cómo está esa incertidumbre en sí mismo en varias de las relaciones que establece ahí cuando interactúa con los mafiosos mayores y le cuestionan algunas acciones y él va a escondidas a ver a la psicóloga, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ahí está esa incertidumbre en términos del ejercicio. Decía yo que lo masculino tiene que ver con una serie de expresiones de violencia y también que terminan siendo violencias hacia nosotros mismos. En términos muy concretos, esta represión emocional no es el único factor, por supuesto, es decir, parto, por supuesto, desde un punto de vista sistémico, complejo. Sé que hay muchos factores involucrados, sé que el contexto económico, político tiene que ver con esto, pero dentro de toda esta compleja variedad de variables que se expresan en esto que es terrible, que es el suicidio, la represión emocional juega un papel muy importante en tanto una acumulación de frustraciones, de presiones sociales, de demandas percibidas o reales en función de cómo debo ser hombre. Y si pierdo el trabajo, uy, es una tragedia. Si recuerdan ustedes la película de Full Monty de los 90s, el planteamiento es claro, es una comedia, pues, pero nos habla entonces del desmoronamiento identitario de estos hombres que se quedan sin trabajo en una crisis en Sheffield, en Inglaterra. Bueno, el caso es que todo esto se acumula y además, súmenle, lo reprimimos y no vamos al psicólogo, no vamos al psiquiatra y no recibimos tratamiento, bueno, pues se conjuga con un entorno económico complicado, presiones del hipercapitalismo, etcétera, etcétera, y conducen en muchas ocasiones a esta diferencia en los índices de suicidio. Y también en la esperanza de vida. Los hombres vivimos notablemente menos años en promedio que las mujeres. Estos son datos a 2020. Por esto mismo, estos mismos mandatos, es decir, los hombres tienen muchos más accidentes laborales, porque no es solamente que formen una parte más grande de la población económicamente activa, sino que en muchas ocasiones ejecutan trabajos más riesgosos. ¿Por qué? Porque son para hombres. Porque son para hombres. En fin, vamos, entonces, esto tiene que ver con un complejísimo constructo social donde, insisto, lo institucional está presente ahí. Ayer, al término de mi conferencia, platicábamos en las preguntas y respuestas, Tichi hacía una pregunta en relación con esto y le comentaba, vamos, y ella misma lo decía, cuando hay un embarazo y cuando nace un niño, ¿cuánto tiempo tenemos derecho los hombres a dedicarle a ese nacimiento? Pues una semana por ley y ya es todo, a diferencia de lo que se le dedica a las mujeres. Sí, porque el papel de la mujer es atender a los niños. Esas son las prescripciones sociales y el papel del hombre es proveer y esas son las prescripciones sociales que se reproducen entonces en lo institucional. Muy bien.
Todo esto, por supuesto, también se expresa en lo virtual, de maneras muy complejas también. He realizado una investigación en la que me he centrado en sitios que hacen expresiones de la masculinidad positiva. Sin embargo, en la recolección y en la selección de los casos a estudiar, me encontré con muchos casos, con muchas expresiones que tienen que ver precisamente con lo contrario y que muchos colegas y muchas colegas han trabajado muchísimo, que tienen que ver con la misoginia, con la masculinidad hegemónica, con el género, la violencia de género en línea, etcétera, etcétera. Entonces, esto es algo que ha sido realmente muy, muy, muy trabajado. Lo que ha sido mucho menos trabajado es precisamente este abordaje que yo he hecho, que es lo que tiene que ver con la masculinidad positiva. Insisto, los resultados los presenté ayer en la ponencia y me voy a centrar básicamente en lo teórico. Dentro de la masculinidad positiva, en la selección de cuentas que hice, estuve observando cuentas principalmente en Facebook y en TikTok, y me centré en perfiles que tuvieran presencia en las dos plataformas, tanto en Facebook como en TikTok. Sin embargo, me encontré muchos otros sitios, muchos fanpage, muchos perfiles que plantean de manera cada vez más evidente. Vean ustedes la cantidad de seguidores que tienen estas cuentas, y esto es solamente en América Latina, y esto es nada más en español, y es un pedacito chiquito del posible universo de análisis. Y me encuentro que existe esto junto con otros espacios en los que también se reproducen las masculinidades hegemónicas, y cuentas en TikTok, por ejemplo, que me fueron muy notables cuando yo estaba haciendo la búsqueda de esto, cómo ser un hombre de verdad y atraer a la mujer que quieres. Entonces, vamos, todo esto coexiste en estos entornos. El punto es las dos cuentas que he estado observando son estas, de machos a hombres, que es esto que parte del Instituto de Desarrollos de Masculinidades Antihegemónicas, y Voices of Brotherhood. El primero es ubicado, sus administradores en Ciudad de México, y Voices of Brotherhood en Mexicali, en Baja California. Lo que les voy a mostrar no es mi corpus de análisis. Yo hice un análisis de contenido sobre las publicaciones y los comentarios. Son memes, pues, que es mi otro objeto de estudio, pero que en esta ocasión no lo abordé, pero que sí me permiten ejemplificar y mostrar como un botón, de qué se trata y cuál es este discurso que está presente, para que ustedes tengan una idea más clara si es que no conocen estos perfiles. Esto que habla de lo que ya mencionábamos, esto del mandato, de la represión emocional. Los hombres no lloran. La posibilidad de ser falibles, la posibilidad de equivocarnos, la posibilidad de pedir ayuda, que no nos hace menos hombres tampoco. De lo que significa el ser hombre en términos de las valoraciones de las demás personas. ¿Qué es ser exitoso? En fin, vamos, esto es parte, insisto, este último meme particularmente hace una alusión a otros aspectos, a otras dimensiones de la masculinidad que han sido trabajadas por otros autores, que tienen que ver, por ejemplo, con la relación entre la dominación de la naturaleza, la dominación económica, como parte de estos rasgos de la masculinidad hegemónica, de la masculinidad tradicional. Entonces, se es hombre en la medida en la que se domina la naturaleza. Si recuerdan la película La Costa Mosquito, creo que les hará mucho sentido. Y se es hombre cuando se tiene el éxito económico, si no, no eres hombre. Y estos son del otro perfil, es de machos a hombres, que también están ahí moviendo a la reflexión en términos de estas concepciones tradicionales que se tienen del ser hombre. Cómo establecer relaciones afectivas, cómo plantear, cómo pensar en estas relaciones afectivas, en lo emocional nuevamente, que salió muchísimo, de hecho es de lo que aparece con mayor frecuencia, entre la paternidad y la expresión emocional y las críticas hacia la violencia es lo que más encuentro en mi investigación. Relaciones con personas de otro sexo, otros géneros, etcétera. Muy bien, entonces en términos generales es así como se expresa la identidad. Recapitulando entonces, la identidad tiene que ver con estas formas en las cuales nos entendemos a nosotros mismos y las demás personas nos identifican, y viceversa, cómo identificamos a las demás personas de manera fluida, cambiante, flexible,
múltiple y sobre todo en lo virtual es mucho más esta posibilidad de la multiplicidad y además de manera simultánea. Si ustedes tienen 10 dispositivos abiertos al mismo tiempo y los 10 están en lugares distintos que hablen de alguna manera de mí o de yo esté reflejando mi identidad, son 10 narrativas simultáneas sobre eso que soy. Por supuesto, dando lugar a esta posibilidad de los perfiles no análogos y que en términos de los usos y de las prácticas que pueden tener en estos espacios, por estos rompimientos espaciotemporales, pueden dar lugar a una desinhibición de expresiones de intolerancia que ocurre con mucha frecuencia. Lo que se ha trabajado desde muchísimas colegas han trabajado esto de las cámaras de eco y de cómo se piensa entonces que todo el mundo piensa como, igual que yo, pues no es eso, es el efecto del algoritmo que está tratando de maximizar mi atención y entonces me muestra contenidos que son similares a los que yo publico o a los que le dedico mayor tiempo de consumo. Entonces pienso que todo el mundo es como yo. Y si yo pienso que ser muy mujeriego es ser muy hombre y me encuentro entonces con esos contenidos, el algoritmo me lo va a retroalimentar. En términos sistémicos, eso es un feedback positivo. Reiterando esto, las masculinidades son entonces constructos sociales, son prescripciones que culturalmente son establecidas en un espacio y en un tiempo determinado. ¿Cómo somos hombres hoy en día en México es distinto a cómo se piensan los hombres hoy en día en Egipto o cómo se piensan incluso dentro de la misma República Mexicana en Monterrey que en Ciudad del Carmen? No sé, pues, es decir, esto está culturalmente determinado a tiempos y espacios concretos. Como ya lo decía, la masculinidad hegemónica tiene que ver con estas formas de dominación, de desequilibrios de poder hacia todos, es decir, no solamente, le reitero, porque eso es muy importante, no solo hacia las mujeres, lo cual ha dado lugar a situaciones terribles y todos los feminicidios y el Me Too y Ni Una Menos son una expresión de precisamente, nuevamente, entre muchas otras circunstancias y muchas otras variables, de este contexto cultural que da lugar a todo esto, pero también hacia personas en la diversidad sexogenérica y hacia otros hombres. ¿Y cómo me llevo con otros hombres? Por el simple hecho de ser otros hombres, que es distinto que cómo me llevo con colegas por el simple hecho de ser mujeres. Hay una resistencia entonces, lo que plantea esta reflexión que surge de los planteamientos de Connell, pero Connell no ha trabajado directamente la masculinidad positiva, pero sí parte desde ahí en oposición a la hegemónica, es una postura entonces de resistencia. Son discursos emergentes, más o menos visibles, que no solamente se visualizan a través del ciberespacio, no solamente se difunden a través del ciberespacio. Dadas las condiciones sociotécnicas de este entorno, de las plataformas sociodigitales, se negocian y se discuten también ahí mismo. Entonces, es un dispositivo bien complejo que no solamente que me permita una exposición o un consumo, sino que me permite también hay una discusión. ¿Cómo puedes decir eso? No, yo no creo tal cosa, etcétera, etcétera. Como sea, es decir, las plataformas lo permiten. De tal manera que esto extiende estos patrones de relación entre los géneros, en todas las dimensiones, en todas las posibilidades, y son un espacio propicio para la discusión y para la difusión precisamente de estos discursos de resistencia. Y bueno, es lo que quería compartirles el día de hoy y espero que haya sido de su interés. Veo que ya hay una pregunta, espero que haya muchas más. Muchísimas gracias por su atención, ahí están mis coordenadas. Muchas gracias realmente. Gracias. Muchas gracias a ti, Gabriel. La verdad es que al momento de pensar en todas estas alternativas de identidad que manejamos continuamente y en paralelo, es así de que te vuela el cerebro, ¿no? Es decir, que hay una identidad de Juan Manuel González por cada red social que manejo y en todas estoy, ¿no? Que si es LinkedIn o es Twitter o es Instagram o es la que estoy manifestando en este momento ante ustedes, ¿no? Me parece interesantísimo. Y además, bueno, la reflexión que haces y tu postura de las masculinidades positivas me parece que es algo no solamente que tenemos que considerar, sino que tenemos que aplicar en nuestra vida diariamente, ¿no? Para llegar a otros lugares. Te agradezco mucho
mucho tu charla. Y bueno, sí, efectivamente ya hay por aquí una pregunta. Si quieren igualmente levantar la mano, nos encantaría escucharlos. Pero aquí hay una pregunta de parte de José Gamboa que dice, ¿considera que esta incertidumbre en los nuevos roles de masculinidad tiene que ver con los suicidios? No estoy seguro de entender la pregunta, es decir, las causas de los suicidios son muy complejas, tienen que ver con un entorno económico, político que demanda una gran presión hacia las personas en condición laboral. Tiene que ver también con una falta de atención ante los problemas de salud mental, ante los desequilibrios emocionales. Vamos, quienes han estudiado el suicidio lo saben esto mucho mejor que yo y con mucha profundidad que yo. No estoy seguro de que, es decir, lo que yo quise decir cuando hablé de los suicidios es que si uno de los mandatos de la masculinidad tradicional tiene que ver con la represión emocional, eso conduce o tiene altas probabilidades de conducir, dependiendo, por supuesto, de cada persona, hacia desequilibrios que puedan llevar entonces a que me lo aguanto, me lo aguanto, me lo aguanto, me lo guardo, 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 hasta que no encuentro forma de liberar esto. Y es una depresión profunda, clínica, y que me puede llevar a alguien entonces a esta toma de decisión fatal que es el suicidio. Eso fue lo que quise decir. No sé si he contestado tu pregunta. Si no, por favor, dime y lo platicamos. Gracias. Gracias, Gabriel. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Hay un par de comentarios aquí en el chat. Felicidades al doctor Pérez, una delicia ver la explicación ampliada de la investigación. Excelente conferencia magistral, dice Jorge Asprón. Agustín Cortoas dice, excelente exposición de Gabriel. Quienes no estamos en estos temas de la identidad masculina o las perspectivas de género, no podemos más que agradecer esta cálida y aguda conferencia. Gracias desde Uruguay. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario o pregunta? Aquí José Gamboa dice, en la Biblia describen cómo debe ser un buen hombre y una buena mujer. Nuevamente, el papel de las instituciones. Sí, ciertamente, las instituciones religiosas llevan a cabo estas prescripciones. Ahora, tenemos que ser muy claros en este punto también. Las iglesias, las religiones no son monolíticas y entonces hay muchísimas interpretaciones de esto. Dentro del mismo cristianismo hay una enormidad de posturas, algunas muy progresistas, muy cercanas a estos planteamientos de masculinidad positiva que he comentado, y otras sumamente ultraconservadoras, y en el judaísmo, y en el islam, y en el budismo, y en el que tú quieras. Es decir, esto no es monolítico, es sumamente complejo, pero sí, ahí hay una serie de prescripciones que están presentes en esta institución, es verdad. Nos pide Virginia, y creo que esa es muy buena idea, que si podemos encender nuestra cámara para hacer una captura de pantalla de esta última conferencia magistral del coloquio. Súper, qué buena foto va a salir. Y bueno, hay varias pantallas, así es que hagamos varias capturas de varias pantallas. Por lo menos 3 me aparecen aquí. Exactamente, sí. ¿No hay más preguntas de veras? Un tema que se presta para tanta exploración, ¿verdad? Yo quisiera, a ver, José Gamboa, levanta la mano. Sí, bueno, yo lo escribí en las preguntas, pero no lo leí. Que si usted considera que la masculinidad hegemónica es la que al ser amenazada favorece la violencia contra las mujeres. La masculinidad hegemónica, al ser amenazada, lleva la violencia hacia las mujeres. No creo que sea así necesariamente. La masculinidad hegemónica plantea una relación de dominación hacia la mujer, pero es un sometimiento que en muchas ocasiones lleva a expresiones de violencia física, emocional, económica, etcétera, etcétera.
no porque haya una resistencia ante esa masculinidad hegemónica necesariamente. Incluso en relaciones de dominación asumida, en cuando un hombre ejerce una masculinidad hegemónica tradicional y una mujer ejerce un rol pasivo, en esas situaciones también hay violencia. Es decir, la mujer no tiene que contestarle nada para que el hombre que ejerce y que cree que tiene el derecho de hacerlo le violente. No es necesariamente así. Y en todo caso, la puesta en duda no es sobre la masculinidad, sino sobre la expresión hegemónica de la masculinidad, que es distinto, que muchas veces se confunde. Es decir, en el trabajo de campo que realicé, muchos de los comentarios que yo veía eran, claro, quieren que dejemos de ser hombres. No, nadie quiere que dejemos de ser hombres. Queremos dejar de ser hombres violentos, queremos dejar de ser hombres que no participemos en el cuidado de los hijos, de las hijas, queremos dejar de ser hombres que tengamos aquí encima la carga de la proveeduría, queremos dejar de ser esos hombres para transitar una forma de relación mucho más equilibrada en términos de participación, en términos de diálogo, en términos de entendimiento. Es decir, no es dejar de ser hombres. Justo eso es lo que quisiera yo dejar muy claro. Ser varón hegemónico no es ser varón, es ser varón hegemónico. Y ser varón desde la masculinidad positiva es una forma que en todo caso reconoce todo aquello que el feminismo ha estado reclamando durante tantos años. Espero haber contestado. Bien, gracias. Gracias, Gabriel. Manuel. Está tu micrófono apagado. Sí, excelente ponencia, doctor, y la relaciono con la anterior que había dado también en un panel, en una mesa de trabajo, en lo que usted analiza de algunos grupos, ¿sí? Y la reacción, bueno, los comentarios, más bien usted mencionaba que las reacciones no, pero mi pregunta tiene dos partes. Una es si en esta cuestión, ¿no? Al final de cuentas, nosotros también actuamos, desempeñamos un rol, ¿no? De acuerdo a nuestras creencias, ¿sí? Pero estamos, pues, dentro de una cultura, ¿no? Y a lo mejor quisiéramos nosotros entrar en esa masculinidad positiva, pero nos saltan esto que a veces llaman como micromachismos, ¿no? Entonces, usted mencionaba que en esos grupos que había usted analizado, no se encontraban contradicciones, y resulta curioso, resulta como extraño, porque yo sí pienso que actualmente, ¿no? Todavía estamos, sobre todo las generaciones mayores, en un proceso de entrar en la conciencia, ¿no? De estos micromachismos que desempeñamos, aunque querramos actuar de una manera más positiva, ¿no? Entonces, por un lado si ha llegado, o sea, bueno, mencionaba que en estos dos grupos no los había encontrado, pero no sé si en alguna otra parte, porque a mí se me hace muy extraño que no existan. Seguramente debe haber por ahí. Y lo otro es, ¿no? Pensando en las nuevas generaciones, si haya también así como un discurso, o campañas o algo en las redes que busque promover la masculinidad positiva, porque esto yo creo que también es una cuestión de discursos, ¿no? Y este discurso hegemónico, pues con más, en el pasar del tiempo, va a dejar de ser hegemónico, ¿no? Muchas gracias, Manuel, por la pregunta. Sí, es muy interesante lo que planteas. Bueno, en términos de los resultados del trabajo de campo que yo realicé, como comentaba ayer en la mesa, no es que no haya, pero sí hay muy pocos. Hay muy pocas expresiones en esos espacios que yo observé, en los periodos donde yo realicé el levantamiento de datos, hay muy pocas expresiones de masculinidad hegemónica que defiendan los postulados de la masculinidad hegemónica. Y eso es relativamente fácil de entender si recordamos la teoría de la espiral del silencio de Noel Newman. Es decir, en la medida en la que uno percibe cuál es el ambiente y las expectativas comunicativas de un entorno determinado, uno tiende entonces a reprimirse.
Entonces, esa es una perspectiva teórica que permitiría entender esto. Así como, por ejemplo, en lo contrario, es decir, si estamos en un grupo que promueve exactamente lo contrario, por ejemplo, cómo ser un Casanova, cómo tener muchas mujeres, y alguien dice, no, deberíamos querer a nuestras novias y respetar, por supuesto que nadie va a decir eso, pues, es decir, nuevamente es la espiral del silencio que está operando en ese punto, y si alguien lo llega a decir, sabe uno cuál será la consecuencia social en esos espacios y en esos entornos concretos. Entonces, eso por un lado. Y recuérdame la segunda parte de la pregunta, Manuel, porque se me fue. Sí, sí, sí hay, porque estos son discursos, al final de cuentas, que se han construido, ¿no? Y el discurso de la masculinidad es ahora el hegemónico, ¿no? El machismo, todo esto, ¿no? Y la masculinidad positiva es el discurso que está compitiendo, ¿no? Y a través del tiempo uno pensaría que la masculinidad positiva va a ser ahora lo hegemónico, ¿no? Pero yo no sé si haya en las redes sociales algo así como un activismo, algo por promover este discurso. Pues podríamos analizarlo de varias maneras. Es decir, desde un punto de vista, digamos, coordinado, no es así. No hay una mano invisible detrás de esto que esté moviendo a las masculinidades para que haya una reconceptualización de esto. Hay una gran cantidad de movimientos sociales, algunos más o menos coordinados. Ay, perdón, voy a estornudar. ¡Ah! Ay, perdón, se me fue. Perdón. Entonces, decía yo que hay una gran cantidad de expresiones que parten de una gran cantidad de movimientos sociales, y uno de los más importantes ya lo mencioné, que es el feminismo. Es decir, esto no es de ayer, esto tiene muchísimos años y son reclamos de hace muchísimo tiempo, que insisto, cuando caen en la reflexión de teóricos como Connell y caen además en la práctica de personas como las que administran estos sitios, se traducen en este tipo de propuestas y de planteamientos que son resistencias a este tipo de masculinidad. Dices, Manuel, que en el futuro se convertirá lo mayoritario en la masculinidad positiva. Ojalá Es mi fuera pensamiento. así. Ojalá fuese así. Sería, vamos, aquí viene a mi mente el meme ese. Imaginen un mundo maravilloso donde está todo el mundo y es el paraíso y el arco iris y los caballitos y las florecitas, etcétera. O sea, imagina un mundo como ese, pues, efectivamente, donde no hubiera estas desigualdades de género. Yo no creo que nunca lleguemos a ese estadio, porque la naturaleza del ser humano es conflictiva, es compleja y siempre habrá alguna forma de dominación y de ejercicio desigual del poder, porque esa es la naturaleza humana. Esos ideales y esos paraísos terrenales son un ideal, eso y nada más, una meta, pero no algo que lleguemos a alcanzar plenamente. Pero sí, o sea, ¿qué sí podemos ver? ¿Qué sí podemos pensar? Pues comparemos la situación de México en términos de estas relaciones intergenéricas con lo que hoy, ahorita, está ocurriendo en algunas naciones del norte de Europa, Dinamarca, Noruega, Suecia, etcétera, etcétera. Esos son un referente de naciones que han logrado formas de relación mucho menos desiguales, donde los hombres tienen derecho a el descanso por maternidad, igual que las mujeres. Quisiera yo ver aquí a nuestros señores y señoras, incluyendo las diputadas, tratando de promover una iniciativa de ley en ese sentido, donde además, insisto, no es el único asunto, se cruza con lo económico y lo político. Vamos, sí es posible, claro que se puede, y ese es el planteamiento. Y hay muchos grupos sobre esto, y eso sí lo quiero reiterar. Hay una gran cantidad de grupos sobre esto, como también hay una gran cantidad de grupos y espacios donde se reitera las masculinidades hegemónicas. Gracias, Manuel. Gracias a usted. Pues tenemos varias preguntas en el chat y manos levantadas, pero desafortunadamente ya no tenemos más tiempo. Entonces, bueno, el doctor Gabriel nos compartió sus formas de contacto, sus coordenadas, como dice. Entonces, si quieren pues buscarlo para continuar la discusión, creo que estará contento de platicar con ustedes. Dice que sí. Sí, por favor, escríbanme. Está mi correo electrónico, gabrielperezsalazar@gmail.com, todo en minúsculas, todo pegadito. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Bien, pues ha llegado el momento de dar cierre al coloquio. No se nos vayan porque tenemos dos cosas que queremos platicarles. La primera me toca a mí y déjenme poner mi presentación por este lado porque es el desvelamiento oficial de
Invortex. Invortex es la revista científica que el Departamento de Cine y Comunicación estará estrenando este año. Para nosotros es un gran gusto, han sido yo creo que casi 3 años de estar trabajando y pensando y planeando acerca de cómo pudiéramos llegar a publicar una revista, y bueno, pues esta revista Invortex, Estudios de Cine y Comunicación, verá la luz este año. Esperamos hacer ya la presentación oficial ahora próximamente, cuando la UDEM sea sede de AMIC, a mitad de junio. Entonces, en esas fechas ya tenemos la presentación oficial de la revista, pero queremos adelantarles un poco acerca de lo que significa. Bien, será una revista arbitrada con un método de doble ciego para artículos de investigación. Será una plataforma open access, gratuita, tanto para el que escribe como para el que la lee, en la plataforma OJS. Será, por lo pronto, un solo volumen y un solo número por año. Esto significa que, por ejemplo, este año será el volumen 1, número 1. El primer número saldrá aquí en 2023, y estamos ya pensando el ISSN en trámite. Y bueno, próximamente también lanzaremos la convocatoria para que puedan ustedes enviar sus artículos de investigación. Ya muchos de ustedes enviaron los resúmenes en extenso de sus artículos, perdón, de sus ponencias del coloquio, y eso será digamos que la primera mitad del primer número. Porque, bueno, ahorita les platicaremos un poco acerca del contenido. Estas son las líneas temáticas que por lo pronto estamos considerando: usuarios y audiencias de los medios de comunicación, industrias culturales y creativas, estudios institucionales y organizacionales, estudios fílmicos y mediáticos, estudios de la comunicación interpersonal e intersubjetiva, comunicación política, comunicación y nuevas tecnologías, estudios sociales y humanísticos vinculados a la comunicación y al cine. Las secciones que estaremos incluyendo tendrán memorias del coloquio de investigación en comunicación. Como el número se va a publicar un poco en Rolling Pass, eso quiere decir que publicaremos primeramente después del coloquio, o esperamos, si nos da la vida, de manera simultánea al coloquio, los artículos que se hayan sometido para arbitraje de las ponencias presentadas durante el coloquio. Después se publicarán los artículos y reportes de investigación, artículos de divulgación, también consideramos que es importante, además ahora que ya el CONACYT les está dando más valor, artículos de divulgación y reseñas de libros y tesis. Entonces, ese será el contenido de Invortex, y bueno, somos por ahora el comité editorial. Virginia Bon, Beatriz Insunza y yo estamos como editores. El coeditor es Luis Gerardo Frías, y el diseño gráfico está a cargo de Anabel Castro, también profesora del Departamento de Cine y Comunicación. Así es que nos dará mucho gusto recibir sus participaciones, y que puedan ustedes consumir también el contenido de la revista a partir de este año. Pienso que los números irán saliendo, se irán publicando, ¿no? Y cerrarán más o menos en noviembre de cada año. Digamos que ya el número estará completo en noviembre de cada año. Así es que, bueno, pues nos da mucho gusto hacer este anuncio, y los esperamos en AMIC en junio para que puedan ustedes conocer ya más detalle de la revista. Y bueno, pues le cedo la palabra a Virginia. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Realmente es como un día de fiesta, porque tenemos estos anuncios y estamos muy contentos. Y bueno, lo que quiero hacer en estos últimos 2-3 minutitos para terminar es platicarles un balance general de este coloquio. Hay personas que reconozco que han estado desde un principio aquí, y bueno, hay otras que no. Para eso quisiera contarles esta pequeña historia. ¿Qué quisimos hacer en un momento primigenio? Generar un espacio de diálogo académico y científico para difundir el conocimiento. Esa era nuestra preocupación inicial. Por allá por el 2018, cuando hicimos el coloquio número 1, teníamos nada más 5 horas de evento, nada más 4 mesas temáticas. Habíamos presentado 16 trabajos y teníamos una sola conferencia magistral. Le apostamos a eso, a difundir entre nosotros los proyectos de investigación que teníamos a nuestro cargo, y sobre todo
difundir entre los estudiantes lo que estábamos haciendo para motivarlos a seguir investigando. Claro, en ese momento nos dimos cuenta que funcionaba, nos dimos cuenta que nos sentíamos bien, que éramos felices haciendo esto. Y aquí quiero citar a nuestra primera conferencista, Julieta Fierro. Teníamos ese desafío y ese desafío nos hacía felices. Vimos que funcionaba y dijimos, ok, vamos a seguir replicando esto una vez al año. Hoy en día, en el 6º coloquio de este año, tenemos 2 días intensos de trabajo. Estamos bien cansados, pero también bien felices. Logramos tener 27 mesas temáticas, 23 mesas simultáneas, más 4 mesas de diálogo, que es una innovación. Los 2 días de trabajo también es una innovación. Este es el primer año que nuestro coloquio tiene esta duración y es el primer año que además tenemos mesas de diálogo. 91 trabajos se presentaron, 91 trabajos de investigación. Tuvimos 6 conferencias magistrales y la cobertura fue muy, muy importante. 586 asistentes, considerando también a ponentes y conferencistas. 45 organizaciones e instituciones que participaron. Y por supuesto, 17 países que han participado, por lo que entonces nos quedamos muy contentos con la cobertura nacional e internacional. Pero este trabajo no se realiza solo, ni no lo hace una persona sola. Contamos con la participación de los coordinadores de mesa, quienes estuvieron en contacto con ustedes, revisando los temas, revisando fechas, revisando ubicación en las mesas, y por supuesto, además de los coordinadores, tenemos gente que está detrás del soporte tecnológico, gente que ayuda con el sitio web del coloquio, y por supuesto, personas que nos han ayudado en la difusión y lo seguirán haciendo. Entonces, la misión inicial, el deseo inicial que teníamos al inicio en el 2018, ahora es diferente. Ahora no solamente difundimos el conocimiento, ahora generamos conocimiento y además lo vamos a publicar en una revista indexada. Entonces realmente vamos con todo y los invitamos a que nos sigan acompañando, a que estén cerca, aunque escriban correos, que se mantengan cerca para poder avanzar. Por supuesto, ni que hablar. Ayer mandamos un formulario de retroalimentación, tuvo un gran éxito y al parecer están todos muy contentos. El día de hoy enviamos un formulario más completo y estamos teniendo una excelente respuesta. En fin, ¿qué les digo? ¿Qué queremos hacer? Vamos a seguir creciendo, vamos a seguir trabajando muchísimo más, porque seguimos sintiendo esa felicidad que nos da trabajar en ciencia. Queremos mayor cobertura y la vamos a lograr, tanto nacional como internacional. Estamos consolidando este espacio de difusión del conocimiento para investigadores, para estudiantes, para profesionales de la comunicación y de las áreas cercanas a la comunicación. Queremos consolidar el coloquio mucho más como un referente nacional e internacional de altísima calidad científica y académica. Queremos trabajar en la solución de los problemas que aquejan a México y a los países internacionales que están ahora trabajando con nosotros. Fundamentalmente creo que es importante atender a América Latina y los problemas sociales, que son muchísimos y que muchos de ellos se han nombrado aquí durante estos 2 días de trabajo. Reconocemos tener una alta sensibilidad en la percepción de los desafíos científicos del área y queremos trabajar y aportar a la solución de problemas. Y finalmente, ya estamos pensando en el coloquio 2024 y aquí les presento la información para el próximo año, el año 2024, año que viene. Sigue siendo un evento gratuito, sigue siendo un evento abierto, sigue siendo y cada vez más un evento que se va a posicionar con el trabajo de todos nosotros y de la Universidad de Monterrey. Lo llamamos post-realidades y creo que todos podemos entender por qué. En estos 2 días se ha hablado no solo de la felicidad, no solo de la ética, no solo de la comunicación, de metodologías científicas. Hemos estado hablando de nuevas realidades, de hiperrealidades, de post-realidades,
de verdades a medias, de verdades completas, dependiendo del punto de vista que se mire. Entonces, en definitiva, queremos acercarnos a la reflexión de esta idea de realidad, que por supuesto también es una construcción. Qué tan real o qué tan científica o qué tan artística, eso ya lo veremos el próximo año. La novedad es que vamos a tener el evento de forma híbrida. Entonces, desde ya los invitamos a ir planificando la visita a Monterrey para quienes puedan hacerlo y, por supuesto, la modalidad a través de Zoom para quienes prefieran quedarse en el entorno de su casa, su ciudad, su escuela, su universidad. En fin, esto es lo que les queríamos platicar a modo de cierre. Voy a dejar de compartir. Próximamente tendremos esta información en el sitio web del coloquio y bueno, por supuesto, tienen mi correo, tienen el contacto del coloquio. Seguiremos trabajando muchísimo para ir consolidando cada vez más este evento. Y claro, especialmente yo quiero agradecer a Juan Manuel González, que puede o tiene la capacidad y la flexibilidad para soportar estos ánimos, estos ímpetus y estos planes que a veces a primera vista parecieran alocados, pero que se van logrando poquito a poco. Así que muchísimas gracias a todos y muchas gracias, Juan Manuel González. Gracias a ti, Virginia. Muchas felicidades a todos. De parte del doctor Javier García Justicia, decano de la facultad, les agradece mucho a todos su participación, los felicita por su trabajo. Él desafortunadamente no pudo estar aquí con nosotros para el cierre, pero les manda estas palabras para que sepan que está pendiente y que sepan que está al tanto de lo que estamos haciendo. Así es que muchas felicidades, Virginia, un gran trabajo, de verdad. Ella es la artífice y la organizadora de todo, así es que tenemos que darle un aplauso, por favor. Gracias a todos. Y bien, pues no nos queremos ir, pero sí también ya tenemos que desconectarnos. Nosotros les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. Muchas gracias nuevamente, muchas felicidades y pues ya tenemos cita el 18 de abril del 2024. Muchas gracias. Buenas Perfecto. noches.